La idea de este video es explicar un poquito o recordar, más que explicar, el concepto de función y de funciones y función lineal. Bien, para empezar, la definición de función, entonces tenemos que una función f está definida del conjunto A al conjunto B. Eso es una relación cuando le hace corresponder a cada elemento del primer conjunto uno y solo uno. Y esto es muy importante porque lo que no puede pasar es que los elementos del primer conjunto tienen que tener imagen, no puede pasar que no tengan imagen, y lo que no puede pasar es que tengan más de una imagen. A eso lo llamamos nosotros propiedad de existencia y propiedad de unicidad. A partir de esa definición de función, acá vemos un ejemplo donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde o se relaciona un elemento del segundo conjunto. Y a partir de eso definimos el dominio. El dominio son todos los elementos del primer conjunto que tienen imagen, que se relacionan. Entonces, en este ejemplo en particular, ¿quiénes son todos los elementos del primer conjunto? Que son los que ponemos en el eje de abscisas o eje X, algunos profes lo llaman eje X. Entonces, en este caso vemos que es de 0 a 12. Todos esos, todos de 0 a 12, tienen relación. El 0 tiene una relación que es 3, pero el 12 no tiene relación, porque está el puntito abierto. Entonces, ¿cómo se escribe? Se escribe en intervalo, porque es una partecita de los reales. Bien, eso con respecto al dominio. El dominio entonces nos fijamos siempre en el eje de abscisas. Otra cosa que vamos a definir en funciones es el conjunto imagen, que es el formado por todos los elementos del segundo conjunto. Son los elementos del segundo conjunto que se relacionan con el primero. En este caso tenemos que ver el menor valor, el valor mínimo y el valor máximo. No apagué mi celu. El valor mínimo y el valor máximo. Y en este caso va a ser de -5 a 4. Y los dos los puse en corchete. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la imagen de 4? La imagen de 4 es -5, por eso está incluido. ¿Y cuál es la imagen de 10? La imagen de 10 es 4 y ese corresponde a este 4 que aparece acá. Dominio imagen entonces ya lo tenemos cocinado. Vamos a recordar qué quieren decir las raíces o ceros de una función, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad. Vamos con esas tres cosas, para eso hice este ejemplito, que es el mismo que tenemos acá, pero en el GeoGebra. Entonces, arrancamos. Las raíces o ceros de la función se definen, ¿sí?, a los elementos del dominio que tienen imagen 0. Vamos a ampliar esto para que quede bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos del dominio que tienen imagen 0? En este caso particular es este valor que está acá, ¿sí?, el 1 y el 8. ¿Sí? El 1 y el 8. Entonces, este valor que está acá y este valor que está acá. Esas son las raíces o ceros de una función. ¿Cómo se escribe eso? Se pone conjunto de ceros y se escribe entre llaves. 1, punto y coma, 8. El punto y coma lo ponemos por si hay un número que tiene coma para no equivocarse la coma con el punto y coma. Bien, y analíticamente, ¿cómo se resolvería? La función que a vos te dan, cualquiera sea, exponencial, logarítmica, trigonométrica, todas las del universo, las igualás a 0 y se forma una ecuación. Si vos resolvés esa ecuación, esos valores que te dan van a ser estos que nosotros estamos viendo acá, 1 y 8. ¿Correcto? Seguimos. Ahora vamos a verificar, voy a sacar las raíces. Voy a sacar las raíces para que no se vean y vamos a identificar el conjunto de positividad, que sería C+. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Se define como todos los valores del dominio que tienen imagen positiva. Se ve gráficamente lo que está por arriba del eje de abscisas. En este caso sería, a ver si me seguís, este segmento
y este segmento. Lo voy a poner en color para que lo veas. ¿Cuál es el error más común? Incluir las raíces. Sería equivocado. ¿Por qué? Porque las raíces tienen imagen 0. ¿Ves que ahí dice 8.0? Entonces, queremos saber el conjunto de positividad son los que tienen imagen positiva y el 0 no es positivo. Entonces, ojo con este 3. Este 3 pertenece al conjunto de positividad porque tiene imagen 3. Entonces, está incluido. ¿Cómo escribiríamos esto en intervalo? Se tendría que escribir, importante esto, siempre el conjunto, salvo el conjunto imagen, todo es en función del dominio. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo escribo esto? De 0 a 1, no escribo de 3 a 1, eso es cualquiera. Esto es de 0 a 1, el 0 incluido, unión ¿quién? De 8 a 12. Si vos ves acá, me va a quedar esto, de 0 a 1 y de 8 a 12, estos dos abiertos. Si vos pones acá el 1 y el 8, acá no lo podés poner, porque estarías diciendo que es positivo y 0 a la vez, y eso es cualquiera. Seguimos. Estamos hasta acá, bien, saco los colores. Entonces, bueno, no me salen los colores, pero no importa. Vengo acá y lo vuelvo a pintar de verde. Ahora vamos a definir el conjunto de negatividad. ¿Cómo se define el conjunto de negatividad? Son todos los elementos del dominio que tienen imagen negativa. En el gráfico, como lo veo, lo que está por abajo de mi gráfica. De mi gráfica no, sería de mi eje de abscisas. ¿Cómo escribo esto? De 1 a 8 en intervalo abierto, que es lo que puse acá, de 1 a 8. Perfecto, genial. Intersección con el eje de ordenadas. ¿Cómo lo represento? Es la imagen de 0, es el punto, ¿cómo lo veo? Es el punto donde corta el eje de ordenadas, sería el punto 0,3, que es este valor que está acá. ¿Estamos? Perfecto. Esto lo vamos a volver a pintar de verde para que no nos confundamos. Bien, siguiente. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ojo con esto porque siempre se equivocan. Son, otra vez, los valores del dominio. No puedo poner 3, porque 3 corresponde a una imagen. ¿Cuándo decrece mi función? Si yo acá decrece, toda esta parte decrece y esta partecita también decrece. Si la cambio de color para que la veas, ¿sí? Este es el intervalo que tengo que escribir. ¿Y cómo escribo esto? Lo voy a escribir de 0, porque es el correspondiente a este 3, de 0 a 4, porque acá decrece mi función, unión ¿quién? De 10 a 12, que eso es lo que puse acá. Intervalo de crecimiento de 0 a 4 y de 10 a 12. Y acá abro un paréntesis, ¿por qué? Porque algunos me preguntan si esto tiene que estar corchete o paréntesis. Lo que yo utilizo, porque ahí cada profe hace su regla, la función crece a partir de un valor, no crece en un valor determinado, ¿no? Entonces es a partir de 0, por eso yo pongo abierto. Bien, seguimos. Listo, ya tenemos el intervalo de decrecimiento. ¿Y cuándo crece esta función? En esta parte que está acá. Entonces, la pintamos para que la veas. ¿Cuál es la parte? La pintamos de rojo. Y esta parte sería mi crecimiento. El error sería poner de -5, te lo digo, te lo repito, te vas a equivocar, es un error muy común equivocarse en eso. Entonces sería de 4 a ¿quién? ¿A 4? No, de 4 a 10. Acordate que siempre me fijo en el eje de abscisas. De 4 a 10, eso es lo que puse, si no me equivoqué, y está perfecto. ¿Estamos? Esto es la base del análisis de todas las funciones que vas a ver en todos los niveles. Entonces, estoy tomando un mate. El primer ejemplo, yo te doy una función lineal
y te pido analizarlo. Y acá te pido calcular analíticamente C0, C más y C menos. Entonces, el dominio, ¿cómo me fijo? Serían todos los valores que tienen imagen. Como esto es una función lineal, esto va a más infinito y esto va a menos infinito, por lo tanto mi dominio es reales. La imagen también va a ser reales, entonces copio y pego. Conjunto de ceros, lo puedes hacer gráficamente porque lo veo que la raíz es menos 5, lo escribo. Y lo vamos a hacer analíticamente. Un ejemplo. ¿Cómo se calcula? Dijimos antes, el conjunto de ceros analíticamente. Igualo mi función a 0. Si vos igualás la función a 0, te queda, copiás la fórmula. Si no tenés la fórmula y no sabés qué función es, no lo podés hacer. O sea, tenés que saber qué fórmula tiene para hacer analíticamente. Opciones para hacer esto. O haces distributiva con el menos 2, o este menos 2 lo dividís a 0 por menos 2 y es como anularlo, así que está buenísimo, entonces me queda muchísimo más fácil. Resto menos 5 y te queda que x es igual a menos 5. Suponete que te da menos 6, quiere decir que algo está mal, porque vos tiene que ser coherente lo que vos haces analíticamente con lo que vos viste en el gráfico. ¿Sí? El gráfico sirve para orientarte. Ojo acá, tanto el conjunto de positividad y negatividad me queda una inecuación. Para resolver una inecuación, lo único que te tenés que acordar que si vos multiplicás o dividís por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Y te lo voy a poner en otro color para que lo veas. ¿Por qué cambia el sentido de la desigualdad? Porque en realidad lo que estamos haciendo ahí es dividir por menos 2 para sacarte este de encima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acordarte de cambiar esto. Si vos no lo haces, vas a hacer cualquiera y te va a quedar todo al revés. Ahora te lo explico cuando lleguemos a la solución. Entonces, esto te queda menos 5. Me quedó el menos 5 en verde. Bien, entonces te queda x menor a menos 5. Saco acá. X menor a menos 5, esto lo tengo que escribir en intervalo. X menor a menos 5, estaríamos hablando de quién? De menos 5, punto y coma, más infinito. Y escribo más infinito. Veo si es coherente. Esto es importantísimo. El conjunto de positividad sería toda esta parte que está acá. ¿Me seguís acá en el gráfico que continuaría? Si vos no cambiás el sentido de la desigualdad, te va a quedar x mayor a menos 5. Te va a quedar todo esto y es un absurdo total. Conjunto de negatividad, ¿qué veo? Que es toda esta parte de acá abajo. Sería de menos 5, punto y coma, ¿a quién? Acá me mandé fruta. Seguro que estás diciendo, Gandalf, y te equivocaste. Esto sería de menos infinito, punto y coma, a 5. Mala mía. Y acá sería a más infinito. ¿Estamos hasta acá? Conjunto de negatividad me da eso que está acá. Entonces vamos a ver si esto corresponde a la parte analítica. Tenemos acá, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que sacarme este menos 2 de encima. ¿Cómo me saco el menos 2 de encima? Divido por menos 2. Si yo divido por menos 2, me cambia el sentido de la desigualdad. Me queda x más 5 mayor a 5, x mayor a menos 5. ¿Cómo escribo eso en intervalo? Como lo escribimos hace un ratito. De menos 5 a más infinito, de menos 5 a más infinito. ¿Cuál es el error más común? Poner acá menos infinito porque vos decís que baja, por ejemplo. Acordate que, salvo el conjunto imagen, me refiero siempre al eje de abscisas. Entonces, ¿qué pasa con esas ejes con esas X? Van aumentando, no van disminuyendo. Listo, perfecto. ¿Qué pasa con esta función? ¿Crece o decrece? Esta función claramente decrece, entonces en el intervalo de crecimiento vamos a poner vacío
y en el intervalo de decrecimiento vamos a poner reales. Intersección con el eje de ordenadas, lo veo acá, 0, menos 10. Hay gente que pone menos 10 nada más. Está mal, porque yo estoy poniendo intersección con el eje de ordenadas y la intersección sería un punto. ¿Estamos hasta acá? Esto sería con respecto a la parte del análisis y la parte analítica. Esta es una función módulo, que la vamos a ver este año, la semana que viene, a la distancia o face to face, no sé, lo que salga primero. Pero esto vos lo podés hacer, porque te pido calcular analíticamente el conjunto de ceros. Esto es una ecuación con módulo, igual a 0 mi función. Entonces, ¿cómo tendría que hacer esto? Para despejar una ecuación con módulo, lo que hacemos es despejar ese módulo. Entonces ahora nos podemos a pensar, lo de acá dentro del módulo, ¿qué valores puede tomar? Lo de adentro del módulo puede tomar, puede ser igual a menos 4, ¿sí? Porque si yo reemplazo todo esto por menos 4, módulo de menos 4 me da 4, o me puede dar 4, porque módulo de 4 es 4. Entonces se plantean las dos ecuaciones. Entonces, si vos planteás las dos ecuaciones, ¿qué te queda? Te queda que x es igual, si sumo 3, me quedaría igual a menos 1. Y esto que está acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría que x es igual a ¿qué? A 7. X es igual a 7. Centramos la ecuación para que quede más prolijito. Ahí está. Menos 1 y 7. Verifico si esto está bien. Menos 1 y 7. Está hermoso. Entonces ahora las raíces podés poner entre llaves de menos 1 a 7. Otra de las cosas que quería explicar para que puedas hacer estos ejercicios, para que no mandes moco, es calcular analíticamente tanto una cuadrática como una polinómica cuando está escrita en forma factorizada. ¿Qué están haciendo algunos porque es más fuerte? ¿Sí? Hacer distributiva y después hacer Bhaskara o fórmula resolvente, como más te guste. Es un trabajo que no tiene mucho sentido porque cuando nosotros tenemos una multiplicación igualado a 0, lo que se hace es, o este es igual a 0, x menos 1 es igual a 0, o x más 3 es igual a 0. Entonces resolves esas dos ecuaciones que en realidad tenés que ponerte a pensar qué te hace 0 esto, ¿sí? 1, y qué te hace 0 esto, menos 3. Algunos preguntan, ¿y este menos 2? Este menos 2 no te jode, ¿por qué? Porque si vos dividís a 0 dividido menos 2, chau, se te fue. O sea, no te sirve para las raíces. Entonces, lo único que tenés que hacer es x es igual a 1 y x es igual a 3, a menos 3. X es igual a menos 3. ¿Estamos? Así es fácil. Esto se llama anulación de producto. Lo mismo pasa con esto. Si tiene 3 términos, vas los 3 a 0 y se terminó. Y así se hace analíticamente. Seguimos. Esto es un repasito de funciones. Ahora viene función lineal. Hice un... Bien, función lineal. ¿Cuál es la característica de la función lineal? Primero, la fórmula. La fórmula va a ser mx más b, siempre, o ax más b, lo que más te guste. Función. Entonces, ese valor de a te da la pendiente de la recta. Si la recta es positiva, si la pendiente es positiva, la función va a crecer. Mirá, y a medida que va siendo mayor esa pendiente, ¿sí? La recta va a ser más empinada. Si el valor de a es 0, entonces tengo una constante. Y si es negativo, va a decrecer. Esto es importantísimo. Después tengo el valor de b.
El valor de B me indica la ordenada al origen. Si la ordenada al origen, sí es la intersección con el eje de ordenadas que lo vimos antes. ¿Ok? Bien. Después, ¿qué tenemos? Tenemos entonces pendiente de la recta, que lo puse en amarillo, ordenada al origen, raíz, ¿sí? Que son los valores del dominio que tienen imagen 0. Fíjate que acá se ven. Y acá está la fórmula, ¿sí? Que va variando según, ¿sí? Mi pendiente y mi ordenada. También puse en el apunte que dos rectas son paralelas cuando tienen igual pendiente y perpendiculares si sus pendientes son opuestas e inversas. Eso con respecto a funciones lineales. Importante esto. Calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, lo hice acá, si no me equivoco, pendiente de la recta. Bien, entonces, tengo dos puntos, voy a anular esto, tiki, tiki y esto. Bien, tengo dos puntos y quiero calcular la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es delta i sobre delta x. ¿Quién es delta i y quién es delta x? Delta x es lo que crece es la variación de x. Entonces, vos tenés acá, ¿sí? Voy a poner acá los puntos para que se vea el valor, nombre y valor. Entonces tengo de menos 3 a 2, el incremento de x es 5. Y de 1 a 4, el incremento es 3. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Fíjate que se forma siempre un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente de la recta? Hago la división, sí, la división de delta i sobre delta x. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? O puse otros puntos acá o algo me estaría dando. Bien, entonces, ¿cómo haría esto? Entonces tengo que es 5 mi delta i y este incremento en este caso me da 2. Entonces, ¿cómo hago la pendiente de la recta? Sería 2 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, 2 quintos, acá me quedó 3 quintos, si no me equivoco, porque usé otro punto. Lo vamos a cambiar, ahí está, para que quede hermoso. 2 quintos. Entonces, ya tengo la pendiente. ¿Qué me falta calcular? B, porque yo necesito encontrar una ecuación de la forma I igual mx más b. Entonces, ¿qué hago acá? Ahora voy a reemplazar por mi pendiente, porque ya tengo mi pendiente. Perfecto, ya tengo mi pendiente. ¿Qué me falta? La ordenada. Entonces, ¿qué te escribí acá? Que para calcular la ordenada al origen, o sea, la imagen de 0, podemos generar una ecuación. Tenemos que generar una ecuación. Entonces acá, si te pones a pensar, hay tres incógnitas. Tengo x, tengo f de x y tengo b. Pero yo sé que pasa por dos puntos. Entonces voy a reemplazar esa ecuación por un punto seguro, el que vos quieras. Yo te recomiendo que elijas los más fáciles o elijas los positivos, ¿sí? Para no equivocarte. Entonces, en este caso elegimos 2, 3. 2 es tu x, lo reemplazo, y 3 es la imagen de 2. ¿Y cómo se escribe eso? F de x. Entonces, reemplazo. Te queda una ecuación. Esa ecuación, hacemos la cuenta, 2 quintos por 2 me da 4 quintos. Y como está en este término, restamos 4 quintos y calculamos el valor de b. La ecuación está determinada por esta y ahí se termina el ejercicio. ¿Estamos? Entonces ahora estás súper habilitado para hacer el ejercicio 2A y 2B. Y después quería recordarte, por si alguno no se acuerda, cómo se representaba una recta. Acá escribí, inventé una recta, 1/3 de x menos 2. Entonces, esta es tu ordenada al origen. Entonces, lo primero que vas a poner es tu ordenada al origen en el gráfico. La pendiente es 1/3. ¿Qué quiere decir pendiente 1/3?
Habíamos dicho antes que la pendiente de la recta era delta y sobre delta x. En este caso, tu delta x es 3 y tu delta y es 1. Entonces acá ya tengo mi triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué me queda hacer? Directamente grafico la recta. Lo podés hacer 2 veces para estar seguro, para un lado, para el otro, lo que vos quieras. Pero acordate, te parás en -2, tu delta x es 3 porque es tu denominador y tu delta y es 1. ¿Estamos? Bien. A partir de esto puedes hacer el ejercicio 3 y con esto después viene cuadrática, que es el siguiente video. Espero que te haya servido. Adiós.